libro de Nehemías, capítulo 2, verso 16 al 18. Le vamos a pedir a nuestra hermana Sandra que los lea. Nehemías, capítulo 2, verso 16 al 18. Mientras usted busca la palabra del Señor, quiero decirle que gracias al Señor el día miércoles partimos cerca de las 2 de la tarde hacia Renaico. Hicimos alguna parada buscando algunos pastores para seguir hacia allá. Y llegamos cerca de las 9:30 prácticamente a Renaico, y luego estuvimos los días jueves y viernes durante todo el día en servicio, en lo que nos convocaba aquella reunión, y el día viernes ya nos vinimos cerca de las 4 de la tarde. Llegamos cerca de las 11:30. No quise escribirle que habíamos llegado para no interrumpir el sueño de nuestros hermanos, así que lo dejamos calladito para estar acá ya el día domingo junto a ustedes. Nehemías capítulo 2, verso 16 al 18. Si lo he encontrado, les invitaré a que se ponga de pies y vamos a pedirle a nuestra hermana Sandra Alvarado que le dé lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales y a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en aprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra. Tome su asiento. Hemos estado hablando hace una semana atrás donde mostrábamos y Dios nos decía de que normalmente uno está viviendo una vida de microondas, en el cual queremos todo rápido. Pero también nuestra sociedad exalta otra cualidad de lo que se vive hoy en día, y exalta lo nuevo, lo intacto y lo reluciente. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando normalmente uno se compra algo y uno dice, ¿y es nuevo? Sí, porque si no es nuevo, como que le bajamos el perfil, como que no es muy bueno, esto no va a durar tanto, y empezamos a criticar aquellas cosas que a lo mejor son usadas. Pero si es nuevo, es como que si nosotros le diéramos una importancia, y la sociedad le da una importancia que no debiera entenderse. Enseña que cuando algo se rompe o sale mal, hay que desecharlo y reemplazarlo. No sé si le han dicho, no, eso hay que cambiarlo. No, tu esposo te salió fallado, no, cámbialo mejor. Tu esposa, no, mejor cámbiala. Y a veces tenemos esa cultura de desechar algo que está roto o algo que no sirve. Pero Dios nunca actúa así. Una de las características de Dios es que Él da segundas oportunidades. Él es de las ruinas, de lo inservible, de lo desechado, y de lo que para el mundo no tiene valor, para Dios sí lo tiene. Si te han dicho que no vales, que no sirves para nada, para Dios sí. Si te sientes que no tienes valor en ti mismo, yo te quiero decir que para Dios sí. A lo largo de la Escritura vemos que donde los hombres ven escombros, fracaso y finales trágicos, Dios ve la materia prima para un milagro de gracia. Y eso es exactamente lo que nos enseña el libro de Nehemías y los textos que hemos leído hoy. Para poder entender lo que este pasaje nos enseña, debemos recordar quién era Nehemías. Él no era un albañil, ni un sacerdote en Jerusalén. Era el copero del rey Artajerjes, en Susa, capital del imperio persa. Su vida era cómoda, segura y rodeada de lujos. Esa era la vida de Nehemías. No era cualquier persona. Podría haber cerrado los ojos ante el sufrimiento de su pueblo, que estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Podría haber dicho, pensado, ese no es mi problema, como a lo mejor muchas veces usted y yo pensamos con algún problema de alguna persona, de algún familiar. Eso
Es él el que tiene el problema. Pero Nehemías, al contrario, estando en aquella situación, estando en aquel lugar a más de 1000 kilómetros de distancia, se preocupaba cuando preguntó cómo estaba Jerusalén. Nehemías sabía que el templo lo habían reconstruido porque 70 años atrás ya se había ido ya Esdras y había reconstruido el templo de Dios. Pero la ciudad, las murallas, estaban todas en ruinas todavía. Sin embargo, un corazón que está verdaderamente alineado con el de Dios no puede descansar en la comodidad mientras los propósitos del Señor están en ruinas. Si hay algo que usted y yo no podemos hacer es que si hay personas, hermanos, una casa está en ruina, nosotros no podemos quedarnos cómodamente sentados y no hacer nada. Debemos accionar y es lo que hace Nehemías. Nos invita. Y vamos a ver en esta tarde cómo nos invita a poder accionar. El dolor de su ciudad lo alcanzó en la seguridad de su palacio. Y Nehemías dejó atrás su comodidad para adentrarse en la devastación que estaba en Jerusalén. Y es ahí que antes de que Nehemías anime al pueblo a reconstruir, ocurrieron dos cosas importantes. La primera es que él recibió el respaldo del rey. Cuando usted esté en su hogar, lea los versos 1 al 8, dice, meses después de recibir las malas noticias sobre Jerusalén, cuando él pregunta, Nehemías ora, ayuna y su corazón se entristece por la situación. Y un día, y esto si hay algo que Nehemías debía hacer constantemente es como hacer la cara del payaso, que era sonreír ante el rey Artajerjes. Porque la costumbre en ese tiempo, la costumbre persia, es que si un servidor, alguien que le servía al rey, estaba con la cara triste, era la oportunidad para que lo expulsaran, incluso lo mataran. Él no podía presentarse ante el rey con la cara triste, amargada, de sufrimiento por la cual estaba pasando. Nosotros hoy vamos a los trabajos tristes, ahí abatidos y a veces sin ganas, molesto, enojado. En ese tiempo, véalo así, no podía usted estar así. Al contrario, tenía que estar siempre con la cara sonriente, con buena disposición, no con la que hoy a veces se tiene en los trabajos, que justamente otra vez, o el simple rezongón ahí, el manotazo, ay, porque a mí nomás y no hay otro. No, en ese tiempo Nehemías tenía que estar ahí, pero un día, dice la Escritura, Artajerjes lo vio triste y le preguntó el motivo por el cual estaba triste. Entonces, Nehemías le explica la situación que estaba pasando, lo que estaba viviendo sus compatriotas de Jerusalén, porque no la vivía él en carne propia, pero él la hizo propia al preocuparse por ellos, y les cuenta la situación a Artajerjes, y Artajerjes le da permiso para ir a Jerusalén a reconstruir, no solamente a ver, sino que a reconstruir. Y el rey le otorga cartas de paso seguro, lo mismo que había hecho el rey Darío con Esdras hace años atrás. El rey Artajerjes, un rey pagano, hace lo mismo con Nehemías. Y no solo eso, le dice, toma, lleva cartas, yo te voy a dar permiso para que reconstruyas los muros de la ciudad, te voy a dar permiso también y que te den las maderas, las piedras, todo lo que tú necesitas, y más encima vas a ir con una comitiva porque tú eres el copero del rey. Así fue. Eso es lo que sucedió. Pero llegando a Jerusalén, hace Nehemías una inspección nocturna y secreta. ¿Y por qué secreta? Porque no lleva a mucha gente. Nehemías no llama a todo el pueblo. Dice la Escritura que Nehemías llega a Jerusalén y de manera muy prudente. No le dice a nadie a qué ha venido. Luego, en medio de la noche, y acompañado por muy pocos hombres, desde el verso 11 al 15, sale a caballo para inspeccionar personalmente las ruinas de la ciudad. Cada lugar que las Escrituras nos mencionan que Nehemías visitó en esa oscuridad, en estos versos que son del 11 al 15, tiene un significado simbólico y espiritual profundo para nosotros hoy. El primer lugar que visitó
fue el de las puertas del valle, que en la literatura bíblica el valle representa la humildad o el punto más bajo, el más vulnerable, el que cada uno de nosotros debiéramos llegar a tener. Toda verdadera restauración, ya sea de una ciudad o de nuestras propias vidas, comienza en el valle de la humildad, reconociendo que hay ruina y que necesitamos la ayuda de Dios. Cuando recorre el primer lugar, le está diciendo eso. ¿Saben qué? Para poder restaurar, primero hay que tener humildad. No podemos, y quiero ser enfático en esto, quien lo está diciendo, quien está visitando, quien está desarrollando esta acción es Nehemías, el que tenía el poder, el que llevaba las cosas que el rey Artajerjes le había dado, y si necesitaba más cosas podía pedirlas nomás. Él era el que llevaba, el que dice, no, esto tenemos que restaurarlo con humildad. Si no hay humildad para restaurar en nuestras vidas, es muy difícil que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra iglesia pueda ser restaurada. Amén. En segundo lugar, dice la Escritura que fue a la fuente del dragón o pozo del chacal, que representa la desolación y el abandono. Al pasar por aquí, Nehemías estaba viendo la cruda realidad. Lo que antes era una ciudad gloriosa, ahora era guarida de animales salvajes y carroñeros. Y esto es tan importante, amados, porque a veces nuestras vidas, que en un pasado fueron gloriosas, o una iglesia que puede haber sido gloriosa, en momentos estaba en ruinas. Una ciudad que tenía un esplendor, que con Salomón venían de otras naciones para ver el esplendor de Jerusalén, estaba en ruinas. Y era guarida de animales salvajes y carroñeros. El tercer lugar donde fue a la puerta del muladar o puerta del basurero. Era la puerta por donde se sacaban los desperdicios y excrementos para ser quemados en el valle de Hinnom. El simbolismo universal del arrepentimiento y la limpieza. Y si hay algo que puedo estar seguro es que para poder ser restaurado se necesita limpiar nuevamente. Y espiritualmente nos recuerda que no hay restauración sin antes desechar el pecado y todo lo que contamina al ser humano. Yo y tú no podemos ser restaurados de ciertas áreas de nuestras vidas si no desechamos el pecado. Debemos arrepentirnos. Vea bien, ¿qué fue primero que hizo? A la puerta de la humillación, se humilló. Segundo, vio todo lo que malo que estaba. Todo lo que había tenido gloria, reconoció la condición en la cual se encontraba. Tercero, para restaurar hay que limpiar, hay que sacar. Cuarto lugar que él visita es la puerta de la fuente. Después de la limpieza, sigue la fuente, que tipifica el lavamiento de la palabra de Dios y el refrigerio del Espíritu Santo. Una vez que se quita la basura, el agua limpia puede volver a fluir en nuestras vidas. Una vez que nos arrepentimos, una vez que nos volvemos, una vez que nos damos cuenta del error que estamos cometiendo y le pedimos perdón al Señor y nos lavamos, Él nos limpia. Amén. En quinto lugar, y esto es importante, ¿por qué motivo? Porque normalmente a veces nosotros nos quedamos con solo limpiarnos una vez. Y Nehemías podría haberse quedado hasta ahí y haberse devuelto. Y tenía motivos para devolverse. Porque el quinto lugar que él visita es el estanque del rey. ¿Y qué dice la Escritura? La Biblia nos da un detalle especial aquí. Dice que pero no había lugar por donde pasar a la cabalgadura en que él iba. Eso quiere decir que él quería ir al estanque del rey, pero el espacio para que su cabalgadura, su caballo pudiera pasar, no podía. ¿Por qué motivo? Dice, los escombros de las murallas derribadas por los babilonios un siglo atrás, o 70 años atrás, era tan grande que bloqueaban el camino.
el acceso a la provisión abundante, el estanque del rey, estaba bloqueado. No había cómo pasar con el caballo. Pero ¿qué él hace? Él se desmonta y él llega al estanque. Hay un esfuerzo, hay una dedicación. Esto no me debe entorpecer, es decir, y esto es importante, estaba bloqueado. Habían reconstruido el templo, pero aún la ciudad estaba en ruinas. Y para poder llegar a la bendición donde estaba el estanque del rey, donde el rey había guardado sus aguas, sus provisiones y había abundancia, no podían llegar porque había una pila de basura, una pila de escombros en las cuales él decide pasar, me bajo del caballo y sigo igual, insisto, para llegar donde Dios quiere que llegue, donde está la bendición del Señor. Esto simboliza cómo el dolor, el pecado, las heridas pueden crear tantos escombros en nuestras vidas que nos impiden acceder a las bendiciones que Dios nos quiere dar. Nos acostumbramos a vivir de la manera con los escombros. El pueblo de Israel se había acostumbrado a eso. No nos olvidemos. Zorobabel con Esdras habían reconstruido el templo 70 años antes, dice la historia, de que Nehemías llegara a construir, a reconstruir esos muros. 70 años antes. Había pasado generaciones, personas habían nacido en ese lugar, pero se habían acostumbrado a vivir en los escombros. Que Dios nos ayude a ti y a mí a no vivir en los escombros, sino que podamos traspasar aquellos escombros y vivir en la bendición de Dios. Y por último, dice que él se traslada, da la vuelta, va por ahí y llega al torrente, al valle de Cedrón. Al no poder avanzar a caballo por el exceso de escombros, Nehemías baja de su montura y caminó por el lecho del arroyo para observar el muro oriental en la oscuridad antes de regresar en silencio por la puerta del valle. Nehemías no hizo este recorrido por mera curiosidad o para saber o si era verdad lo que le decían o no. Necesitaba medir, analizar, reflexionar, ver con sus propios ojos cuánto esfuerzo se requería antes de hablar con el pueblo. Fue un diagnóstico clínico que hizo de la ciudad. Esto pasa, esto está aquí. Y donde debiera haber abundancia hay escombros, hay basura, no se puede llegar ahí. Y es maravilloso lo que hace más adelante, que lo vamos a ver. Espiritualmente esto nos enseña que para reconstruir algo de nuestra vida, primero hay que descender con humildad, ir al valle, ver el dolor de frente, aquello el lugar con los chacales, estar dispuesto a sacar la basura al muladar, buscar el agua viva, aquella fuente que nos limpie, y reconocer que los escombros de lo que sucedió siempre nos impedirán avanzar si no decidimos quitarlos en nuestras vidas. Y ahí comienza el verso 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Este verso nos muestra una de las escenas más íntimas y conmovedoras del Antiguo Testamento. Nehemías ya había llorado en Persia, ya había llorado donde estaba en la casa del palacio. Nehemías ya había sufrido por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, pero aquí ahora lo vive en carne propia. Él ve, analiza, reflexiona. Esta es mi realidad, esto es lo que está pasando en Jerusalén. Y se entristece por eso. Nehemías llega a Jerusalén y sale de noche en secreto. No convoca una asamblea, no toca trompeta, ni hace un espectáculo público de sus intenciones. Antes de hablar con la gente, Nehemías cabalga en silencio a través de los escombros quemados, la destrucción y los muros caídos. ¿Y por qué en secreto? Porque toda verdadera obra de restauración bíblica y pública siempre nace en el silencio de una convicción en privado. Por más que nos digan las cosas,
Si yo no tengo convicción en privado de lo que está mal, nunca voy a poder restaurar. Tenemos muchos ejemplos. Ve a una persona alcohólica. La persona alcohólica dice que no tiene problemas. Y todos podemos ver el problema de la persona alcohólica. Pero mientras ella no se da cuenta, no tiene convicción propia de su alcoholismo, él dice que no. Estamos bien, yo lo dejo cuando quiero. No sé si usted ha conversado con personas que tienen adicciones. Yo lo dejo cuando quiero. Aquellos que incluso fuman, a veces dicen, no, sí, yo antes me fumaba 2 cajetillas al día, ahora una, porque yo lo dejo cuando quiero. Y no se dan cuenta de las adicciones. Por eso es tan importante, es tan esencial que nosotros podamos reflexionar en lo que estamos viviendo día a día y en privado. Darnos cuentas del error que cometemos, aunque las personas nos puedan decir, pero yo tengo que tener convicción para poder cambiar, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Antes de poder liderar la reconstrucción, Nehemías necesitaba que su propio corazón se rompiera al ver de frente la realidad del daño que existía en Jerusalén. Necesitaba sentir el olor a las cenizas y ver la piedra calcinante. El dolor profundo es el preámbulo de una gran restauración. Cuando tú y yo nos damos cuenta cuánto hemos retrocedido y cuánto hemos perdido en el Señor, es la única forma de poder que el Señor restaure nuestro corazón. Amada iglesia, esto nos lleva a reflexionar profundamente en nuestras vidas. Por más que alguien nos diga desde afuera que nuestras vidas están hechas un desastre, de nada sirve si uno mismo no lo ve. Nehemías nos enseña que lo importante que es hacer en nuestra propia inspección nocturna, si quiere llamarlo así. Que tú y yo veamos cara a cara nuestra realidad y reconozcamos qué ocurre en nuestras vidas espirituales. Lo destruidas y rotas que está nuestra relación muchas veces con Dios. Y no digo todas, sino que hay una oportunidad en que nuestra relación está con Dios o buscamos de Dios. Pero si nosotros ponemos a la balanza cómo está nuestra relación con Dios a lo que estaba hace años atrás, podríamos decir que no es la misma relación, que hemos bajado nuestra relación con Dios. Hoy muchos de nosotros nos podemos identificarnos con esta escena. Quizás por fuera mostramos una sonrisa y aparentamos tener todo bajo control. Vestimos nuestras ropas que vestía Nehemías de palacio real. Excelente. De punta en blanco. Pero en el secreto de la noche, en la intimidad de nuestra conciencia, sabemos que nuestros muros han sido derribados. Sabemos que hay escombros que están ahí y que no han sido quitados. Todos tenemos áreas de nuestras vidas que pueden estar en ruinas. Todos. Ninguno de nosotros nos salvamos. Todos podemos tener áreas de nuestra vida que puedan estar en ruinas. Quizás nuestras familias, nuestros trabajos, han sido consumidos por el fuego de la incomprensión e incluso el orgullo. Quizás es el muro de nuestra vida de oración. Ya no la mantenemos como la manteníamos antes. Y hoy está en escombros. Puede ser nuestras finanzas, nuestra pureza, a lo mejor la comunicación con nuestros hijos, o incluso el fervor que teníamos antes por servir a Dios. E incluso puede pasar hasta la comunicación con la iglesia.
ya nos da lo mismo. A veces nos acostumbramos tanto a vivir entre las ruinas que dejamos de verlas como un problema y las aceptamos como nuestro destino. Pero el mensaje de Nehemías hoy no es un mensaje de resignación, ni tampoco un optimismo ciego. Es un llamado a enfrentar nuestra devastación con honestidad y al mismo tiempo con una esperanza inquebrantable. Hoy vamos a aprender que el primer paso para salir del desánimo y la derrota no es ignorar el problema, sino mirarlo de frente, para luego levantar la mirada y descubrir que la buena mano de nuestro Dios está lista para reconstruir nuestras vidas. El verso 17 nos lleva a realizar dos acciones muy importantes. La primera de ellas es fundamental para que nosotros podamos crecer, que es hacer un diagnóstico honesto. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías rompe el silencio. Después de esa dolorosa inspección de noche que él hizo en la oscuridad, reúne al pueblo y lo confronta con la verdad. Lo primero que hace no es repartir ladrillos, una pala y martillo, o las maderas y las piedras que el rey Artajerjes le había pasado. Tampoco darles un plan de trabajo, esto lo vamos a hacer así y ya está. Lo primero que hace es obligarlos a mirar las ruinas a la luz del día. Le hace ver cuál era la condición que estaba Jerusalén. Esto nos lleva a enfrentarnos a nuestra propia realidad. Nehemías no minimizó el problema. No les dio un discurso motivacional vacío diciendo todo está bien o haberle visto el lado positivo que a veces se le pueden ver a las cosas. No. Él no trató de ocultar el desastre y maquillar los escombros como si no existieran. Él fue directo al punto. Para que haya una verdadera restauración, primero tenemos que haber un profundo reconocimiento de la situación que se estaba viviendo. Si tú y yo queremos tener una restauración, una intimidad, el poder estar con el Señor y restaurar aquella relación que teníamos a lo mejor hace meses o hace años o hace días atrás, debemos reconocer qué sucedió, por qué dejamos de buscar al Señor con aquella intimidad. Nehemías no los apunta con el dedo diciéndoles, vean el mal en que ustedes están. Y esto me encanta, cómo lo hace Nehemías. El que viene perfumado del palacio, no nos olvidemos quién era Nehemías. Bien vestido, a lo mejor incluso hasta mejor comido que los mismos de Jerusalén que estaban sufriendo. Se pone al mismo nivel de ellos y les dice, ¿veis el mal en que estamos? ¿Se da cuenta de lo que él está diciendo? Él se involucró. Él se hizo uno con el dolor de su pueblo, uno más. Y esto es tan importante, hermano, porque tú y yo debemos hacerlos uno con el dolor, con la aflicción de aquel hermano, de aquella hermana que está pasando problemas o dificultades, del índole que sea. Tú no puedes sentirte alejado del problema de un hermano. Debemos involucrarnos. Debemos orar, debemos insistir, debemos estar buscando del Señor para la restauración de aquellos hermanos que sientan o que veamos que a lo mejor están y tienen estorbo en su vida para caminar. Eso fue lo que hizo Nehemías, sin tener ninguna necesidad. Sin tener nada que lo afligiera o alguien que le ha dicho, tú Nehemías tienes que... No, solo movido por el corazón de Dios, solo movido por el amor que tenía hacia Dios. Él pasó meses llorando en el palacio
por el pueblo que estaba afligido, orando y ayunando por el pueblo que estaba en angustia. Y cuando él va y se está con los de Jerusalén, que les dice que miraran las ruinas, él se hace uno. Estamos mal. ¿Vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Este es un principio espiritual inquebrantable para nuestras vidas. No podemos sanar lo que nos negamos a enfrentar. El primer paso para que Dios obre un milagro en nuestras vidas es reconocer nuestra condición. Aquí de nada sirve culpar a otro. La esposa que me diste, el esposo que me diste, los hijos que me diste, el trabajo que me diste, Señor, la iglesia que me diste, el pastor que me diste, los hermanos que me diste. No. Aquí debemos ver nuestra condición sin culpar al que está al lado mío. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que están consumidas por el fuego? Debiéramos reflexionar. Y no es para que tú me grites aquí, pastor, esta es mi área. No, no. Eso es para calladito, eso es para ti. Porque Dios sabe cada una de nuestras áreas. Dios las conoce. Pero Dios quiere que nosotros podamos darnos cuenta cuáles son nuestras áreas. ¿Sabe que el gran peligro espiritual en nuestras vidas es que estamos propensos a caer? Es el síndrome de la costumbre. ¿Sabías que Jerusalén llevaba más de un siglo destruida? Había generaciones enteras que nacieron y crecieron viendo la ciudad en ruinas. Y ese es nuestro mayor riesgo y peligro, acostumbrarnos. Cuando llevamos mucho tiempo viviendo entre ruinas, nos acostumbramos tanto a vivir entre escombros, nos acostumbramos a los malos hábitos, nos acostumbramos a vivir con rencor, nos acostumbramos a que en el matrimonio ya no haya detalles, nos acostumbramos al estancamiento espiritual en nuestras vidas, nos acostumbramos tanto que ya perdemos esa relación personal que debemos tener con el Señor. Es un riesgo el acostumbramiento. Porque después las cosas que hacíamos por amor las empezamos a hacer por acostumbramiento, por tradición. Ya no nos motiva a hacerlo por amor, sino que nos acostumbramos. Es que es así, debe ser así, así debe. Ya es una rutina. Y es lo que quiere quebrar Nehemías llegando a esa ciudad. Nehemías quiere quebrar esa rutina de personas que habían vivido con esa condición. Es como cuando en tu hogar pasas por la ropa que está siempre sucia y está tirada ahí. Lo haces una rutina que la ropa esté tirada ahí. Y cuando ves ordenado, oh, ¿qué sucedió? Vino la Elvira a limpiar. Porque lo miramos así, no estamos acostumbrados a ver limpio. ¿Qué sucedió aquí? Le dio la lentadez al pastor y cortó el pasto. Porque a veces nos acostumbramos a que el pasto esté largo. Nos acostumbramos a que esté sucio, a que no haya una limpieza. Y eso traspasémoslo a nuestras vidas espirituales. Nos acostumbramos a no orar, a no buscar del Señor. Nos acostumbramos a que otros oren por mí, que otros busquen por mí. Por eso es un peligro el acostumbramiento. Dejamos de ver las ruinas como un problema y empezamos a llamarlas, así es mi carácter. Es la cruz que me tocó llevar. O simplemente es lo que hay. Normalizamos nuestra miseria espiritual porque nos hemos acostumbrado. Pero hoy la palabra de Dios a través de Nehemías quiere hacer aquello que a veces nosotros les quisiéramos hacer a los niños, nos quiere sacudir.
Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la intención de sacudir a alguien y decirle, oye, pero ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A los niños cuando se portan mal, los papás le dan una sacudida a los niños. Algunos los llevan al baño y le dan como quien dice, ¿hasta cuándo? Y es lo que Nehemías quiere hacer y el Señor quiere hacer con esta palabra en nuestra vida. Nos llama a abrir los ojos. Nos invita a pararnos frente a las cenizas de nuestra vida. Dejar de poner excusas y admitir, Señor, estoy destruido y necesito tu ayuda. Señor, ya no puedo más y necesito de ti. Señor, he luchado con mis fuerzas, pero ya no puedo. Esto me sobrepasa. Esto es más fuerte que yo. Y necesito del Señor. Necesito de ti. Después de obligarnos a mirar nuestras ruinas, o de obligarles a ellos a mirar las ruinas, les lanza la segunda acción, que es un llamado a la unidad y dignidad. Porque después que hemos hecho un diagnóstico honesto, no podemos quedarnos llorando sobre los escombros. La confrontación con nuestra realidad debe producir movimiento. Por eso el verso 17 culmina diciendo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En esta breve frase, Nehemías toca dos fibras fundamentales para la reconstrucción de cualquier vida: la unidad y la dignidad, haciendo inmediatamente un llamado que esto no se puede hacer solo, debe ser trabajo en equipo. Venid y edifiquemos. Es decir, yo no puedo hacerlo solo, necesito de ustedes para poder reconstruir, para poder que haya un avivamiento en la iglesia. Yo como pastor no puedo solo. Yo necesito de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es importante para poder reconstruir esta iglesia. Y no me refiero a la parte material, que está bonita, tenemos algunos defectos, sí, pero me refiero a la parte espiritual que necesitamos reconstruir. Necesitamos nuevamente levantar un altar de Cristo en este lugar. Si queremos que la droga cese, si queremos que los problemas cesen en nuestra comunidad, es necesario levantar ese altar de oración, pero eso no lo puedo hacer solo. Necesitamos que usted, yo, cada uno de nosotros reconstruyamos este altar al Señor para que Dios se mueva poderosamente. No se va a mover solo por mi oración, sino que necesita la oración de cada uno de nosotros, pidiendo, clamando, gimiendo al Señor por una misma cosa: que Dios se glorifique. Si queremos almas salvadas, necesitamos postrarnos ante el Señor. Disculpe que después me retan en la casa por gritar tanto, pero Nehemías no dijo, yo traje el permiso del rey, traje la madera, así que yo voy a edificar el muro. Él sabía que la restauración nunca es un proyecto de un solo hombre o una sola mujer. Se requiere a la comunidad completa. Y le voy a dar una tarea. Lea después en su hogar el capítulo 3, porque verá cómo se levantaron familias enteras, sacerdotes, perfumistas, orfebres, todos trabajando hombro a hombro por la restauración de la ciudad. Y esto es maravilloso lo que ocurre, porque la Escritura dice que con una mano tenían la espada para defenderse y con la otra mano construían la ciudad, reconstruían. Y esto es espectacular, porque la ciudad terminó de reconstruirse en 52 días. Cuando hay disposición, cuando hay querer, cuando hay unión, cuando hay disposición, 52 días se demoraron en reconstruir todas esas puertas,
todos esos muros. ¿Por qué nos demoramos tanto nosotros en poder reconstruir? Porque no hay disposición y unidad. A veces cada uno anda por su lado. Por eso Nehemías llama a la unidad. Venid, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén. No sé si eso le gusta o a mí me encanta ver la historia del pueblo de Israel. Porque es historia que nosotros debiéramos sacar para aprender. Hoy en día vivimos en una cultura de llaneros solitarios. Creemos que podemos arreglar nuestros problemas espirituales aislados en nuestra habitación, solos. Pero la Biblia nos enseña que la restauración es un esfuerzo de pacto y de comunidad. Que yo me duela. ¿Y sabe cuando decimos esto? Es que yo me duela porque incluso un hermano a lo mejor no está asistiendo a la iglesia. Que yo sienta dolor, que yo sienta angustia, que yo quiera orar por él. Quizás no lo voy a ver, sí, pero que en mi oración haya sentir de que ellos estén, que ellos vuelvan a buscar del Señor. Amados hermanos, hermanas, usted y yo no fuimos diseñados para reconstruir nuestras ruinas solos. Necesitamos a la iglesia. Necesitamos a alguien más que nos ayude. Porque solo no podemos. Nos necesitamos los unos a los otros. Cuando a uno se le caen los brazos o los ladrillos, necesitamos a un hermano al lado que nos ayude a levantar nuevamente el muro. No podremos nunca reedificar o edificar si nos aislamos. Necesitamos el uno del otro. Y es lo que enseña Nehemías. Nehemías, aparte de decirles, ¿saben qué? Debemos unirnos y edificar. También les dice que ellos deben recuperar su propósito. ¿Y por qué hablamos de su propósito? Porque les dice, y no estemos más en oprobio. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Estar en oprobio. Esta palabra oprobio quiere decir estar en vergüenza pública, ser una burla. Y Nehemías está llamando al pueblo de Jerusalén, le está diciendo, ¿saben qué? Aunque tengamos el templo, aunque hagamos los sacrificios, estamos haciendo una burla, nosotros somos una burla pública de todas las otras naciones que están a nuestro alrededor. ¿Y sabes por qué es tan importante levantar a un hermano que está caído? Para que no sea burla. No de las personas solamente, sino de Satanás. ¿Se da cuenta por qué es tan importante? En el mundo antiguo, una ciudad sin muros no solo estaba indefensa ante los ladrones, mire, era la burla de los pueblos vecinos. Una Jerusalén en ruinas enviaba un mensaje terrible al mundo. Miren la ciudad de Dios, miren lo débil que es su Dios. ¿Sabes que si nosotros no ayudamos a restaurar a nuestros hermanos, Satanás va a hacer los zarandear y nosotros no podemos gozarnos de eso? No podemos contentarnos en eso. Debemos orar, interceder para que esos muros de nuestros hermanos se restauren.
Nehemías no lo está invitando simplemente a pegar piedras. Lo está llamando a recuperar su dignidad como pueblo de Dios. ¿Sabe que el enemigo se levantó inmediatamente después de esto? Usted léalo en su casa, con Sanbalá y Tobías, que se burlaban de ellos. Y aún más decían que si subía una zorra en la muralla, se iba a caer. El enemigo de nuestras almas hace exactamente lo mismo hoy. Se burla cuando tú y yo caemos, cuando tú y yo retrocedemos. Cuando Satanás ve el muro de tu matrimonio en ruinas, cuando ve el muro de tus finanzas destruido, cuando ve tus hijos lejos de Dios, él se burla. Dios te dice hoy a través de esta palabra, ya basta de vivir de lo oprobio que Satanás está haciendo en nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestros muros, no solo para que te sientas mejor contigo mismo, sino para recuperar tu testimonio. Cuando Dios levanta lo que está caído en tu vida, Él está restaurando su propia gloria en ti. Tus ruinas reconstruidas se convierten en un trofeo de la gracia de Dios frente al mundo, porque a pesar que a lo mejor tú y yo hemos caído, Dios quiere levantarnos y Dios nos ayudará a levantarnos. Nehemías, después de hacer el diagnóstico y llamarlos a la unidad, Nehemías hace algo más. No se quedó solo en eso. Él sabía que la gente no se iba a mover solo porque él se lo ordenara. Y de eso yo estoy seguro que tú no te vas a mover porque yo solo como pastor te digo, levántate. Ya dejemos la flojera, porque hemos venido predicándolo hace varias semanas ya atrás y aún seguimos con la misma flojera. Él sabía que la gente no se iba a mover por lo que él ordenara. Estaban cansados, desanimados y acostumbrados a la derrota y vivir en las ruinas. Necesitaban algo más fuerte que un buen discurso motivacional. Necesitaban la fe, y la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces dice el verso 18, les declaré, yo Nehemías les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ellos respondieron, el pueblo respondió, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías no motivó al pueblo con un discurso motivacional vacío, ni de sus estrategias de ingeniería que él podía haber traído desde Persia. Él les habló la buena mano de Dios, su testimonio, les contó lo que él había vivido. Hermanos, yo estaba a 1000 kilómetros de aquí, siendo un simple copero del rey, y el Dios del cielo movió el corazón del rey más poderoso, no nos olvidemos, de la tierra. En esa época, Artajerjes era el rey más poderoso. Y Dios movió el corazón de él. Persia era una potencia mundial. Es como nosotros dijéramos Estados Unidos hoy en nuestros días. Pero Dios movió el corazón del rey más poderoso y pagano. Agreguémosle también. Y pagano, porque él no creía en Dios. Él no servía a Dios. Y pagano. Para darnos madera, recursos y libertad. Porque cuando usted vea la historia, Sanbalá y Tobías lo que habían ido era a decirle al rey, tú no puedes darle permiso para que ellos construyan, porque se van a rebelar. Pero ellos tenían la libertad para poderlo hacer, porque el rey se la había entregado. Dios ya había empezado la obra. Dios está con nosotros. Amada iglesia, a veces miramos nuestras ruinas y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero quiero decirte que la buena mano de mi Dios ya se está moviendo a nuestro favor, a tu favor. En medio de tus escombros, Dios ha estado obrando en secreto.
preparando el terreno, dándote gracia, sosteniéndote para que no te rindas. Si estás hoy aquí, escuchando a este pastor, no es casualidad. No es porque tú propusiste en tu corazón, ahora voy a ir. Es porque Dios lo permitió. Porque es la buena mano de mi Dios sobre ti, diciéndote que es tiempo de reconstruir. Es tiempo de sacar el escombro. Es tiempo de ya no vivir en la ruina. Y después de que Nehemías le dice esto a ellos, les habla como el rey, como Dios había puesto su mano en respuesta. El pueblo dice, el pueblo respondió. Y es la pregunta que el Señor nos hace hoy a nosotros. ¿Cómo responderemos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta hoy en este día? ¿Quiere ver la respuesta que le da el pueblo a Nehemías? Levantémonos y edifiquémonos. Fíjate en la reacción del pueblo. Al escuchar de la gracia de Dios, algo se encendió en sus corazones. Algo poderoso sucedió. Por eso es importante que ahora nosotros también en este día abramos nuestro corazón. Porque algo Dios puede hacer en nuestras vidas. Seamos como aquella Lidia cuando cuando Cristo abrió el corazón, el Espíritu Santo obró en ella. Y hoy abramos nuestro corazón. La apatía desapareció. El miedo a los enemigos se esfumó. No dijeron, vamos a pensarlo como muchos de nosotros o como usted ya lo está pensando. Pastor, déjeme pensarlo. Ni tampoco que lo evaluaría para hacerlo más adelante. Pastor, no se preocupe, si yo sé. Si más adelante lo voy a hacer. No se preocupe usted, esté tranquilo. No se me ponga nervioso, pastor, porque le puede subir el azúcar. Sino que yo sé cuándo. Yo sé cuándo. Yo sé cuándo. Y es como una respuesta cliché que ponemos. Pero te quiero decir que sé cuándo ni tú ni yo lo conocemos. Ni tú ni yo lo conocemos. Así que si el Señor nos habla hoy día, es mejor hoy. Porque esa es la respuesta que damos muchos de nosotros. Voy a pensarlo, lo voy a evaluar, yo sé cuándo. La respuesta de ellos fue inmediata, unánime y llena de fe. Levantémonos y edifiquemos. Y termina el versículo diciendo, así se esforzaron sus manos para bien. La verdadera fe siempre va a ensuciar las manos. La fe no se queda sentada en las bancas o en la silla esperando que los muros se levanten, solo por arte de magia. La fe se levanta, agarra la pala, toma el martillo, toma los ladrillos, perdona al que tiene que perdonar, dobla las rodillas en oración y comenzamos a trabajar. Amén. Quiero concluir con una historia que se titula de la siguiente forma: El piano en las cenizas. Hace muchos años una antigua y majestuosa casa de campo sufrió un terrible incendio. Cuando las llamas finalmente se apagaron, lo único que quedó fue una estructura de muros ennegrecidos y escombros. En medio del living, el lugar principal de la casa, estaban los restos de un hermoso piano. La madera estaba quemada, las cuerdas reventadas y las teclas derretidas. Los vecinos y curiosos que pasaban por allí solo veían basura. Decían, ¡qué tragedia! Esto ya no sirve para nada.
solo es leña y chatarra. Sin embargo, un día llegó al lugar un maestro restaurador de instrumentos. Él no se quedó mirando superficialmente las cenizas. Caminó entre los escombros, se arrodilló frente a los restos del piano, limpió un poco el hollín con sus manos y sonrió. Alguien le preguntó, ¿por qué sonríe ante tal desastre? Eso es irrecuperable, como a lo mejor muchos han pensado. Esto ya no tiene razón de ser. El maestro respondió, ustedes ven un montón de madera quemada y alambre torcido. Yo veo la estructura original. Sé exactamente quién fabricó este piano. Conozco su diseño original y sé que con mis herramientas y mi esfuerzo volverá a sonar mejor que antes. Él compró los restos quemados de ese piano, se los llevó a su taller y tras meses de arduo trabajo, reconstruyó el instrumento pieza por pieza. El día que lo tocó por primera vez, el sonido fue tan profundo y hermoso que quienes lo escucharon lloraron por la emoción. Hay cosas que a lo mejor muchos te han dicho que no se van a poder construir o reconstruir. Quizás, como dije en un comienzo, que somos inservibles y no servimos para nada. Y como decían los romanos, incluso los fariseos, puede salir algo de bueno de Belén. Puede haber algo bueno ahí. De ahí vino el maestro. De ahí de donde a lo mejor nadie da un peso por nuestras vidas, por lo que somos, Dios lo puede usar. Amada iglesia, cuando Nehemías salió de noche a inspeccionar Jerusalén, la ciudad era exactamente como ese piano quemado. Las puertas estaban consumidas por el fuego y los muros derribados. Los enemigos de Israel y muchos de los mismos judíos miraban sus vidas, su familia y su ciudad y decían, esto es irrecuperable. Somos un oprobio, y se habían acostumbrado a estar con burlas. El restaurador no usó magia, usó sus herramientas y trabajó duro durante meses. De la misma manera, Nehemías le dio al pueblo, venir y edifiquemos. Dios pone la visión y su gracia, pero nosotros debemos poner nuestras manos a la obra. Debemos trabajar, no esperar que otros trabajen por nosotros, sino que nosotros empezar a trabajar por nosotros y por ellos. Cuando dejamos que el maestro dirija la obra de reconstrucción en nuestra vida, el resultado final siempre da la gloria a Dios y a su nombre. Nehemías no llegó con la mirada de un crítico, llegó con la visión del maestro restaurador. Él sabía que aunque había ruinas, la buena mano de Dios estaba sobre ellos. Dios, nuestro maestro restaurador, no mira las cenizas que tenemos en nuestras vidas, lo que esté roto o destruido, las crisis que podamos tener o incluso nuestra fe apagada que pueda estar. Como si fueran basuras, Él conoce el diseño original con el que te creó. Él te conoce. Él sabe lo importante que tú eres, lo que vales, el precio que pagó por ti. Por eso es importante que hoy nos dejemos, que nos hagamos aquella inspección nocturna, que veamos nuestras ruinas de frente, que no sigamos viviendo el oprobio y que necesitamos los unos de los otros. Es el momento de responder a Dios. Dios hoy nos ha traído una palabra, nos ha traído los recursos.
está su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está aquí. Y lo mejor de todo, que su buena mano está sobre nosotros. Póngase de pie. Hoy es el día en que debemos dejar de lamentarnos por cada uno de los escombros que podamos tener. Y aún mayor ese de nuestra vida espiritual. Es importante que hoy, como un solo pueblo, como una sola voz, podamos decirle al Señor y a aquel enemigo de nuestras almas que hace oprobio, que hoy yo me levanto y edifico. Que nos levantamos y edificamos. Si hay áreas de nuestra vida que necesitan restauración, digámosle al Señor, vamos a su altar y digámosle que aquí están mis manos, debemos esforzarlos para el bien y empezar a reconstruir, no en nuestro nombre, no en el nombre de una identidad, sino en el nombre de Jesús. Si necesitas reconstrucción, si necesitas la fuerza porque a lo mejor la has perdido, o a lo mejor no hemos acostumbrado a vivir en aquella ruina, hoy te invito, ahí donde tú estás, a decirle al Señor, Señor, yo necesito reconstruir. Yo necesito de ti. Yo necesito de esa buena voluntad, de esa mano de Dios que está en favor de aquel que se humilla, de aquel que enfrenta su ruina, de aquel que quiere botar aquel pecado, arrepentirse, de aquel que necesita limpiarse, pero no solo limpiarse, sino de aquel que necesita entrar al estanque del Rey, estar en la fuente donde Dios va a bendecir, estar en aquella fuente que corre, como dice la Escritura, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque quiero dar aquellos pasos para poder ser restaurado, para ser alentado. Solo no hemos podido. Necesitamos unirnos. Necesitamos que cada uno de nosotros trabajemos en esto en el Señor. Voy a invitar a Cevita que nos lleve en oración.